y cogió con él, como decimos en Puerto Rico, un cubo. Estudio bíblico con el pastor Weiss. Un cubo. Y lo llenó de comida, de peces. Y lo llevó a la orilla del lago y le dijo, mira este lago. Y observó y allí no pasó nada. Y comenzó a darle golpes al cubo y allí no pasó nada, no se movía nada. Con ese alboroto, ese ruido. Pero al no pasar nada, metió la mano dentro del cubo, sacó alimento para los peces y lo tiró al agua. Al momento estaba a la orilla donde cayó la comida llena de peces. Y el pastor le dijo al otro, ¿con qué vinieron los peces? ¿Con el alboroto o con la comida? Con la comida. Una iglesia que enseña, pastor, y se preocupa por la familia y las misiones, va a crecer. Gloria a Dios. Va a crecer. Porque, bless. Amén. Pastor. Porque es bien importante, amados hermanos, la enseñanza y la educación cristiana. Quizá usted no ha podido estudiar en un instituto, no ha podido estudiar en alguna universidad teológica, no ha podido, por X razón. Pues aproveche las clases bíblicas que se dan en la congregación. Amén. Sí, porque lo que nosotros enseñamos es lo que hemos estudiado. Sí tenemos que estar seguros que lo que nos enseñan o la enseñanza que estamos recibiendo es cristocéntrica. ¿Se entendió eso? Que sea. ¿Alguien tiene un Kia? Yo. O sí que la pastora dice que perdone, pero que ella necesita también encontrar su feligreses. La pastora de ahí al lado, ellos tienen servicio también. No, pero yo también tengo el ticket de impedido. Ah, no, pero sí. Ahí es que ustedes están, o no puede ser de todo el mundo. No, pues entonces no, ella no tiene que salir de ahí. Dile que se den una impedida. Gloria ¿Dónde es pastor? al pastor. Alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, alabanza a Dios. Alabanza al Dios Todopoderoso. Estamos hablando, amados, esas cosas porque me sacó de. Sí. De la importancia de la enseñanza, amados hermanos. En el profeta Osea, el mismo Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice que la espina dorsal de la iglesia es la escuela bíblica, la enseñanza. Porque aquí es que aprendemos, amados hermanos, la palabra, de manera que cuando nos toquen la puerta un sábado por la mañana, tengamos herramientas para poder hacer frente al que nos tocó la puerta. Gloria a Jesús. Bien, amado, el miércoles pasado comenzamos un estudio aquí sobre el Espíritu Santo. Y esto estaba aquí tan poderoso y tan caliente, ¿verdad que sí? Que las flamas se llegaban a ese techo. Y tuvimos que terminar por el tiempo. Vamos a continuar lo que podamos cubrir hoy conforme a la voluntad del Señor y conforme a la sabiduría que Dios da para traer en esta noche. Estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Es para todos. Pero se dijo que todos no lo van a recibir. Porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos, los cristianos, algo que el mundo no puede tener ni puede recibir. ¿Qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, aunque está para todos, pero no todos han sido bautizados con esa presencia, con esa unción. Amén, gloria a Dios. Y dijimos que el Espíritu Santo produce en el hombre lo que conocemos, que tu hermana Abigail predicó hace poco de ello, y yo he dicho algunas cosas anteriormente. Lo que conocemos en la clase de ciencia cuando éramos estudiantes en la escuela intermedia, produce en nosotros, ¿qué, amados hermanos? Metamorfosis. Una metamorfosis como el gusano y la mariposa. Espiritual. Que no es otra cosa que ¿qué? Un cambio. Un cambio nos lleva de un nivel a otro. Supuesto. Tenemos un personaje bíblico que recibió unción con aceite para ocupar una posición de monarca. Fue ungido con aceite para ocupar una posición de una monarquía. ¿A quién me refiero? A Saúl. La palabra dice que Dios le dijo al profeta Samuel: unge a Saúl como rey en Israel. Ahora yo le pregunto a ustedes, hermana Abigail, hermanos todos, ¿estaba en el corazón de Dios que Saúl fuese rey, aunque él lo permitió? No. ¿Y por qué no? Porque el pueblo lo pidió. Fue un capricho del pueblo. Así, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos antojamos. Una vez una de mis hijas fue a hacer compra con el hijito, y ella echando en el carrito, echando, y el nene le dijo: mami, tú estás comprando lo que necesitas, lo que tú quieres. Gloria. Lo que necesitas o lo que tú quieres. Dios le permitió al pueblo que Saúl fuese ungido como rey sobre de ellos. Aunque Dios y en el corazón de Dios no estaba que Saúl fuese rey sobre Israel. Porque cuando Israel pidió rey que reinase sobre de ellos, escúchame bien, pueblo, despreciaron el gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios, para establecer el gobierno democrático, que es el gobierno del hombre. Una monarquía. Y cuando el profeta Samuel comenzó a llorar y a sufrir por esa petición, ¿qué le dijo Dios al profeta? ¿Y por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Ah? Si no es a ti que te han desechado, es a mí. ¿Qué podemos entender ahí? Mira, amados hermanos, en esta lección que yo estoy dando, esto va a tratar de Cornelio y Pedro, pero yo no sé a dónde me va a llevar el Señor, ¿sabe? Amén, amén. Gloria. Porque estoy en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Gloria. Hermano Jesús. ¿Qué fue lo último que yo dije? Usted va a hablar, es después de Cornelio, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Ok. Dios le dijo al profeta: no es a ti al que te han desechado, es a mí. Lo que pasa, amados hermanos, que a veces nos creemos tan importantes. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces queremos quitarle a Dios de su posición y de su lugar y entronarnos nosotros.
Ay, dañó la clase para hoy. Santo, mi alma adora al que vive. Mi alma te adora, Jesús. Pero que quede bien claro, amados hermanos, que el grande en medio del pueblo se llama Dios. Y que yo como pastor y maestro en esta iglesia, y los líderes de esta iglesia, y aún ustedes, cuando el Señor los use en alguna labor ministerial, no se jacte por esa bendición, porque Dios lo ha usado, amados hermanos, porque nosotros no hacemos nada, es el Señor a través y por medio de nosotros. Lo que quiero decir, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, el hombre es completamente transformado. Porque Saúl, cuando recibió aquella unción con aceite, dice la palabra del Señor que fue mudado en otro hombre. ¿Y qué pasó con él? Esos hermanos bíblicos que hay aquí. Después de la unción, ¿qué pasó con Saúl? ¿Eso obedeció al Señor? No, antes de eso. Sacrificó Dice que se unió a un grupo de profetas y comenzó a profetizar juntamente con ellos. Y Saúl parece que era un muchacho del campo y que el papá se dedicaba a la agricultura, porque siendo ya rey, fue y le puso el yugo a los bueyes y dejó la silla presidencial y de monarca vacía y se fue al campo a arar con los bueyes. Gloria. ¿Ven? Pero aquella unción que Saúl recibió, aunque la recibió como monarca sobre Israel, y aunque fue transformado y mudado en otro hombre, aquella unción con aceite que recibió Saúl, escúchame pueblo bien, fue una unción temporal. Temporal. Porque dice la palabra que cuando el profeta recibió el mandato de parte de Dios de ir a ungir a Saúl como rey, Saúl avanzó y cogió la redoma de aceite y fue a ungirlo. Hazte el pote de aceite que está por ahí. Dios mío, no se me vaya a caer esto. Cogió la redoma y fue y lo ungió. Y una redoma, amados hermanos, es un recipiente o un envase hecho en cuero. No se olvide esa palabra, hecho en cuero. Y si es hecho, ¿qué implica? Que alguien lo hizo, que hubo una elaboración y un toque de un ser humano. Por lo tanto, el hecho de que el aceite que se usó para ungir a Saúl estaba en redoma, implica que el reinado y la monarquía de Saúl era temporal, por cierto tiempo, porque no había permanencia, porque el aceite estaba en redoma. Pero cuando Saúl pecó y le falló a Dios, Dios se hizo de otro rey y llamó al profeta Samuel nuevamente y le dijo: ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice la palabra que Samuel, corrió y cogió el cuerno del aceite. Primero redoma, ahora cuerno. El aceite en cuerno implica que el sacerdocio y el reinado de David tenía permanencia, porque el cuerno lo hizo Dios y la redoma la hizo el hombre, y lo que hace el hombre está expuesto a perecer o ya desaparecer. Sí, Señor. Pero el cuerno lo hizo Dios. Hay permanencia, hay prosperidad y conquista. Por eso dice las Sagradas Escrituras que cuando Cristo venga,
se sentará en el trono de David. Vean. ¿Ven? Gloria al Señor. Amén. Pues había un hombre llamado Pedro, el cual todos nosotros bíblicamente conocemos. Un hombre, ¿qué podríamos decir de Pedro? ¿Alguno de ustedes puede decir algo de Pedro? ¿Antes o después? Como quiera. Si hablamos de antes, Tener el Espíritu Santo. Era un temperamento fuerte. ¿no? Era un hombre violento, un hombre Un hombre con incrédulo. temperamento fuerte. Hombre tosco. Pero antes de la llenura. Una preparación. Lo de él era así, brutal. Dice que era del bulbo. Y era dedicada a la pesca. A la pesca. Alguien me dijo que yo no sé si es la verdad, que Pedro tenía una industria y una compañía de vender peces. Puede que esté en los libros históricos. Puede ser a su negocio. Perdón, porque recordemos que no todo está escrito aquí. Existen los libros históricos que amplían ciertas cosas, no sabemos si están ahí. Sí, porque Es en la cierto. Biblia no dice que Pilato se ahorcó después que entregó a Cristo y fue y se ahorcó. Ajá, exacto. No está en otros libros. Y no está, y no está. No. En los libros históricos, sí está. ¿Qué más podemos decir de Pedro? Misionero. ¿Ah? Que estuvo preso. Un hombre que tiene una página oscura dentro de la historia bíblica en el principio, en sus comienzos. La misma página oscura que teníamos nosotros en los comienzos antes de conocer a Cristo. Gloria. Pero ¿qué sucedió con Pedro en Pentecostés? Transformado. Se llenó. Fue, Lleno del Espíritu El Espíritu Santo fue lleno. recibió la llenura del Espíritu Santo, y aquel hombre bravo, aquel hombre que no le miraba la cara a los hombres para cortarle la oreja. cortarle la cabeza, Cabeza. fue mudado en otro hombre y se paró frente a aquellos líderes religiosos y le testificó de Cristo. Eso lo produce y eso lo produjo la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y se yo. De la misma manera vamos a compararnos nosotros con Pedro, amados hermanos. Piensa en su vida, estamos, bueno, en la clase. Piense en su vida antigua, pero no me acaricie esa antigüedad. No me acaricie esa antigüedad. No me le pase la mano. ¿Sabe? Solamente piense en su vida antigua. ¿Quién era usted y quién es usted hoy después de tener a Cristo en su vida? Dígame. Esa semejanza que se ha dado con Pedro, Dios lo utilizó para darnos a entender que también, como él era un hombre en el mundo, un hombre que no temblaba la mano para arrancar la cabeza que sea, porque era un hombre fuerte, del grupo de los que andaban recibiendo en el aposento alto el Espíritu Santo, había muchos que no lo podían usar. Pero Dios dio un significado de qué? De que tenemos que ser fuertes. Dios lo cogió porque era un hombre fuerte, al llevar al pueblo esa palabra. Un hombre atrevido. Atrevido, esa es la palabra. Porque, amado, mire, aquí hay que atreverse. Amén. Amén. Hay que atreverse. Gloria a Dios. Y hay veces que hay que pararse firme, ¿sabe? Amén. Porque en el ministerio pastoral, bueno, no vamos a decir el ministerio pastoral. Cuando usted es líder, usted tiene que darse a querer. Tiene que darse a querer. Tiene que identificarse. Pero también tiene que darse a respetar. Porque su posición usted no la puede negociar con nadie. ¿Sabe? Pues dice la palabra del Señor que este Pedro, que es un hombre impulsivo. Vemos que Pedro se encontraba ¿dónde? Se encontraba en Jope, a la orilla del mar. Allí se encontraba. En la casa de Simón, curtidor. Un hombre
Simón era un hombre que pregaba con pieles de animales, que si nos vamos conforme a la ley, se podía declarar como un hombre que era inmundo porque bregaba con cuerpos muertos. Y de acuerdo a la ley, el que bregaba con cuerpos muertos se contaminaba, se hacía inmundo. Y dice la palabra que en la casa de Simón Curtidor, allí estaba Pedro, a la orilla del mar. Quizá este hombre vivía en la orilla del mar porque necesitaba esa agua salada para su trabajo. Y la palabra nos dice, amado, que Pedro sintió la necesidad de comer. Le vino un hambre. Esas que le dan a uno a veces. Pero mientras le preparaban algo, ¿qué hizo él? Como eso del mediodía. ¿Qué hizo él? Oiga, si usted le da hambre, pero un hambre bien fuerte, ¿qué usted haría? Se va. ¿Usted se iría a orar? Va a comprar que comer. Se va a comprar Por que antes comer. salir, señor, que no puede A buscar. Corre para la nevera. La nevera. Si en la casa no hay. Si tiene esposa negra, prepárame algo porque. Es más llave. ¿Ah? Más llave. Es mayao. Vaya, Es mayao. me muero. Es con el estómago pegado. Pastor, si hoy día yo lo mandaría a McDonald's, comida rápida. A McDonald's. ¿Quieres que suelte que se lo No comerciales, no comerciales. Voy a cobrarle, voy a cobrar. Gloria. La mente me hizo así, hermano. ¿Qué dijo McDonald's? Comida, pastor. Después va a Madonna. La mente me hizo para traer una enseñanza, pero otro día yo la digo. Anótela por ahí, pastor, anótela. Gloria. El trovador ve un ave pasar y de ahí le da la rima y la musa le da. Gloria al Señor. Aleluya. Y de ahí canta. Oye, cuando uno escucha esas cosas, Cristo hablaba por parábola. Ella dijo McDonald's. Una vez se le metió bombillo al Se lo voy a tener que decir. santo. Si usted come en McDonald's, usted paga en McDonald's. ¿Verdad que sí? Aquí usted come, aquí usted paga. Usted no paga, come en McDonald's y paga en Burger King. Así que el que come aquí, pague aquí. Gloria. Se me zafó. Que pague con su presencia. En su presencia, sí, porque hay que saber. Se Bueno, fía en todo. pues dice la palabra del Señor que Pedro subió a la azotea ya a orar mientras le preparaban algo. Pero lo que vemos, amados hermanos, es en esta enseñanza que Dios hace unas cosas, amados hermanos, que nosotros no las entendemos ni las vamos a entender jamás. Porque mientras Dios trataba con Pedro, porque esa hambre que le vino a Pedro, eso no fue un hambre natural, eso fue un hambre puesta por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar y quería bregar con él en lo secreto. Y dice la palabra del Señor que mientras Pedro estaba allá en oración y con esa hambre, había un hombre allá en Jope llamado Cornelio, que Dios estaba tratando a la misma vez con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Era qué? Romano. ¿Y qué más era Cornelio? Era un hombre de buen corazón. Un hombre de buen corazón. Muchos bienes. No era cualquier hombre. Era un oficial del rey. Era un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Y era que, amado. Un hombre gentil. Un hombre gentil. Y para los judíos, los gentiles no tenían ningún valor, ningún significado. Éramos como perros. No nos miraban bien, no nos querían bien. No querían saber de nosotros.
porque los judíos es un pueblo celoso. La Biblia dice en Romano que el culto, la adoración y la salvación vino ¿por quién? Por los judíos. Pero ellos desecharon el propósito de Dios, dice la palabra en el libro de Romanos, y aquellas ramas naturales fueron desgajadas por su desobediencia, por un poco de tiempo. Y nosotros, los gentiles, que estábamos como olivos silvestres a la distancia, fuimos traídos. ¿Por quién fuimos traídos a Cristo? ¿Por quién fuimos traídos a Dios? Por el pastor de la iglesia. Por Cristo, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado por Dios para traer esposa para su Hijo Jesucristo. Oye, me meto en la Biblia y la palabra dice en el libro de Génesis que cuando Isaac, el hijo de Abraham, le llegó el tiempo de que se podía casar, ¿qué hizo Abraham? Cogió al esclavo, el mayor que tenía, más tiempo en la casa, y lo envió allá a la casa de su familia a buscar una muchacha y lo juramentó para traerla, para unirle en matrimonio con su hijo Isaac. ¿Ve? Vemos ahí, amado, que ahí hay para abundar mucho, pero quiero avanzar. Vemos ahí este esclavo como tipo del Espíritu Santo que fue enviado a buscar esposa para el hijo de su Señor. Asimismo, Dios el Padre envió al Espíritu Santo aquí en la tierra para buscar esposa. ¿Para quién? Para Cristo. Y Cristo nos presenta a nosotros delante del Padre. Amén. Como esposa, como novia del Cordero. Gloria al Señor. Amén. Pues dice la palabra del Señor que estando Pedro allá, con esa hambre tremenda, bajó un lienzo del cielo. No hay un paño grande por ahí. Dóblenlo por las 4 esquinas. Mire, hermano José, esta esquina con aquella. Ok, así. No, así no. No, de aquí no. ¿De qué? Así. Así. Ajá, así. Deme esta. Hay forma de pañal de bebé. Oh, ya. Deme esta. Y deme esa. Así. Ese lienzo que bajó del cielo mientras Pedro recibió ese éxtasis, y éxtasis es algo que está fuera del cuerpo. Yo me imagino que Pedro estaría así, viendo eso. Y dice que bajó una vez y subió. Bajó una vez y subió. Bajó una vez y subió 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Sabe alguien por qué 3 veces? Y no una sola vez. Dios le estaba confirmando a Pedro que aquello era asunto de él. Que aquello era asunto del mismo Dios. ¿Y qué había dentro de ese lienzo? Diferentes animales. Animales puros, animales inmundos, aves impuras,
Y aves. Aves buenas y aves no buenas. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? No le llame inmundo a lo que ha limpiado. No, todavía no. Yo me acuerdo que Come. que no haya- Mata y come. Oye, uno con hambre y escucha esa voz con tantos animales. Mata y come. Con la primera gallina que tiene. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? A Dios. Una cosa con inmundo. Él no come cosas inmundas. Señor, yo no como cosa inmunda. Ujú. Jamás. Yo no como cosa inmunda. ¿Y cuál fue la divina respuesta? No le llame inmundo a lo que yo he limpiado. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Exacto. Que mucho podríamos abundar. Tantas cosas que ya Dios ha limpiado que uno las considera inmundas. Ay, a mí una vez uno me criticó un creyente porque yo le dije que yo había comido mantarraya. Ay, usted comió eso es inmundo. Pero yo no tenía el conocimiento. Manzarraya, ¿qué es eso? Mantarraya. ¿Qué es lo que es Santarraya? Mantarraya. Mantarraya, un pez. En forma de paloma. En inglés es stingray. Yo comí mantarraya. Ujú. El pescado ese que tiene las aletas así, que tiene una espuela en el rabo que si le da a usted. lo Ay, mata. santo Dios, te Nacho comió Vileta, eso. ¿no? Necesidad tiene. Las aletas se comen. Ah, la aleta. Mire, vamos a ver. Sí, sí. El hecho de que el lienzo estaba atado por las 4 esquinas. Este lienzo atado por las 4 esquinas representa al mundo. Y cada una de estas esquinas, amados hermanos, escúchame bien. Aunque sea esto te aprendas. Cada esquina representa uno al norte, uno al sur, uno al este y el otro al oeste. ¿Quiere decir entonces, amados hermanos? Que este evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo. Quiere decir entonces, amados hermanos, que esto no era solamente para los judíos, que esto no era solamente para los griegos ni para los hebreos, amados hermanos. Porque cuando Dios llamó a Abraham y le dio las promesas, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y los animales puros que habían aquí, ¿usted sabe quién representaba? A los judíos. Y los animales impuros, ¿a quién representaban? A nosotros los gentiles, que no servíamos, que no teníamos ningún valor. Y Dios estaba tratando con un hombre llamado Cornelio allá en su casa, en Cesarea. Y Dios se les reveló y dice la palabra del Señor, Cornelio siendo un hombre gentil. Pero a pesar de ser gentil, y déjeme decirle, Cornelio era de un país que practicaba el politeísmo. ¿Sabe lo que es el politeísmo? Seguro que no creen nada. Muchos dioses. ¿Tenía varias esposas? No, O sea, varios dioses. varios dioses. El politeísmo es adoración a muchos dioses. Pero también le permitían tener muchas esposas también. Ah, bueno, sí, todavía esos árabes tienen más de una. Y Todavía la fecha. sí. Y mientras más prenda tenga la mujer, demuestra que el marido la tiene bien. Sí. Para tener sexo tiene que tenerla bien así por igual. Sí. Pero no toquemos eso. Otro tema. Porque nosotros somos de otro país. Porque ahora es una. Ahora es una. Gloria al Señor, una. Y bueno, voy a callar.
Con lucha, como dice. Te lo dijo. Te lo dijo. Y alma adora a Dios. Mire, hermano. Dios estaba tratando con Cornelio, un gentil, que a pesar de ser gentil, yo le dije a ustedes hace un ratito que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que quiso decir Dios a Abraham con eso? Con la presencia y el advenimiento de Cristo. Así que una demostración más que nosotros los gentiles, amados hermanos, estábamos en la mente de Dios desde el principio. Desde el principio. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué escogió Dios a los hebreos como su pueblo? Para que fuera el pueblo el espejo de las naciones. Para que fuese el espejo de las naciones. Para que fuesen los evangelistas, los misioneros, que iban a llevar este mensaje de salvación. Pero ¿qué hicieron ellos? Rechazaron el mandato de Dios, rechazaron el propósito de Dios. Pero dice la palabra que nosotros los gentiles aceptamos ese llamado y fuimos injertados para hacer la obra la cual ellos despreciaron, aunque no todos rechazaron a Cristo, no todos rechazaron el llamado de parte de Dios. Pero Dios tenía un hombre llamado Cornelio, que era un centurión, un hombre de militar. Pero dice la palabra que Cornelio parece que estaba convertido al judaísmo, que era la religión judía. Pero a pesar, amados hermanos, porque dice que Cornelio hacía oraciones al Dios del cielo. Oiga, y tenía el don que nadie quiere. El don que nadie quiere. De dar. El don de dar. Porque todo el mundo quiere los 9 dones y los 10 sí hay. Pero cuando hay que meterse la mano en el bolsillo, alaba lo que vive. como decimos los boricuas, nos metemos un juez cada uno, un cangrejo, una cocolía, Santo. y ahí no va la mano. Y si sacamos el de 5, reprendemos. Pero luego metemos la mano otra vez para ver si sale el de 1. Gloria. Porque el de 1 y el de 20 se encontraron una vez y se preguntaron: ¿cómo tú estás? Y este de 20, el de 1. Ay, porque yo me meto. ¿Qué dijo el de 1? El de 20 le dijo: yo estoy bien. Yo no salgo de los hoteles. Yo no salgo de los restaurantes lujosos. Yo no salgo de los cabarets y de los casinos. Pero, ¿y a ti? Dígate a uno, ¿cómo te llama a ti? Igual, yo no salgo de las iglesias. Yo no salgo de las iglesias. Gloria. Bueno, pues este Cornelio era un hombre dadivoso. Hacía oraciones. Era temeroso de Dios. Daba limosna al pueblo hebreo, a los judíos. Era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que daba, que ayudaba. Y parece que, aunque tenía una posición, era un jefe dulce. Bueno para bregar con él, para tratar con él. Una persona amable. Y Dios se demostró estando él en oración. ¿Y qué le dijo? Envía a buscar a uno llamado Simón, que tiene sobrenombre Pedro, el cual está en la casa de Simón el curtidor, para que él venga y te cuente
las maravillas de Dios y las maravillas de Cristo. Gloria a Dios. O sea, amados hermanos, que aunque Cornelio era gentil, oraba a Dios. ¿Y qué pasó con Dios y él? Dios estaba escuchando la oración de aquel gentil. Y Dios estaba complacido con la oración de aquel gentil. Pero ¿qué le dijo Dios? Tus limosnas y tus ofrendas están ¿qué? Guardadas como memorias, como recuerdos. Si es que ya usted sabe. Como recuerdo. ¿Por qué le dijo Dios a Cornelio? Están guardadas como memorias. A pesar de Cornelio oraba, simpatizaba con el Dios del cielo, el Dios de los hebreos, pero a Cornelio le faltaba algo. ¿Ah? Dígame, hermana. La salvación. No había tenido una experiencia con Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué Dios mandó a Pedro cuando Felipe estaba en el mismo territorio en Jope donde se encontraba Pedro? Y Dios mandó a Pedro, no Felipe. ¿Por qué, hermano? Claro, porque a Pedro fue que lo usó cuando le dio el hambre para que se quiera lo que estaba allá y el lince, Pedro era más atrevido. Está bien. Que Jesús, que Dios no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y hasta ahí. ¿Y qué más? ¿Por qué Pedro y no Felipe? Pedro era más atrevido, más guerrero, más guerrero, un hombre de guerra. ¿Y por qué más? ¿No iba a tener miedo? ¿Por qué más? Después también que tuvo la Vamos, revelación. Abigail. Yo me imagino porque como él era judío y los judíos no se llevaban con los gentiles, ¿no? Entonces, yo me imagino pues que Dios quería probar a Pedro en esa área. ¿Está bien? Dígame, hermano. La pastora, porque lo utilizó a él, porque sabía que los judíos, cuando llegaran allá, llegaban a preguntar, ¿por qué tú no estabas junto con esa gente? Y tú sabes que No había sesión de personas. Sí, exactamente. Pero entre ellos sí había sesión de personas. Y yo le iba a hacer esa pregunta. Dios quería, me quedan 4 minutos. Sígalo. Dios quería llevar a Pedro a otro nivel espiritual. Dios quería tratar con Pedro de una forma diferente, amados hermanos. Dios quería quitar de Pedro y sanar su corazón y eliminar de su corazón ese escepticismo, los prejuicios que habían en él, porque él le dijo a Jehová Dios: no, yo no voy a comer eso. Déjeme decirle, hermana Abigail y hermanos, que Pedro era famoso diciéndole no a Dios y a Cristo. Porque cuando Cristo, en el libro de Mateo 16 está ahí, no tengo tiempo para leerlo. Cuando Cristo habló con sus discípulos y le contó lo que iba a padecer y que era necesario que muriera, ¿qué le dijo Pedro? Ay, Dios no permita eso. Dígame, hermana Rosa, que no la escucho bien. Él no tenía que hacer eso. Porque le dijo de Dios, le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú eres el hijo de Dios, tú no tienes que hacer eso. ¿Qué más? ¿Cómo le diría un boricua? Diga, un boricua aquí. Borico, vamos. Endito, yo no quiero que te pase eso. Usando un dominicano, vamos, ¿cómo diría? No, muchacho, ¿cómo tú vas a permitir que te pase eso? No. Está loco. Esa fue la contestación de Pedro a Cristo. Quiso interponerse
en el propósito de Dios con Cristo. Eso lo ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera. Porque de tal manera, y 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, Sino a salvar. sino para que el mundo sea salvo por él. Pedro se opuso a que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Sí. ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro? No le pasó la mano. A veces nosotros pasamos la mano. Lo Decimos, reprendió. Rocco my baby. Lo reprendió. Rocco my baby. ¿Ve? Rocco my baby. Duérmete, nene. No, Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, amados hermanos? Satanás había entrado en Pedro para impedir que el propósito de Dios se cumpliese, porque Satanás sabía que con la muerte de Cristo, dicen, se cumpliría lo que dice la palabra en Génesis 3:15. Porque en la cruz del Calvario y con la muerte de Cristo, el diablo iba a recibir el golpe mortal en la cabeza y él quería evitarlo. Gloria. Aleluya. Cristo le dijo, apártate, Satanás. Ahí vemos un no de Pedro. El otro no de Pedro es cuando Cristo fue a lavar, en el capítulo 13 del libro de Juan, fue a lavarle los pies a su discípulo. ¿Qué le dijo Pedro? Ay, no sé. A mí no. No, a mí tú no me lavas los pies. A mí tú no me lavas los pies. Déjeme decirle que uno anuncia culto de lavado de pies, la gente no viene. O no lavar los pies a nosotros. ¿Usted ha participado de lavado de pies? Amén. Dios. Yo. A mí me gustan esos cultos. Amén. Hay una bendición y grande, pero a la gente no le gusta. No le gusta que le vean los callos. Y los juanetes. Lo que hay. No nos veo. Los guantes. ¿Qué le dijo Pedro a Cristo? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Cristo? Si tú no te dejas lavar los pies, No va a tener parte. No, Pedro a Cristo primero. Que no pediría que No, a lo. mí tú no me lavas. A mí tú no me lavas. y después le dijo, pues bañame entero. ¿Y qué le dijo Cristo? Ah, pues si no te da. Tienes parte Tampoco conmigo. no tienes parte conmigo. Si no dejas que te lave tus pies, no tienes parte conmigo ni parte en el reino de los cielos. Ahí brinco. Entonces, ¿qué le dijo Cristo? Pedro. Pero, Sí, eso fue lo que dijo lávame todo. Báñame. Pedro a Cristo. Dame completo. Pues báñame. Lávame completo. ¿Y qué le dijo Cristo entonces? Vamos. Vosotros ya estáis Limpio. lavados. Vosotros ya estáis limpios. Iglesia de ministerio evangelístico, vosotros estáis limpios por la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted ha recibido la palabra y la tiene atesorada en su corazón, no es que la tenga en la mente, porque el trovador puertorriqueño la tiene en la mente para cantar y emborracharse, pero usted la tiene en su corazón. Gloria a Dios. Usted ha recibido la Estudio limpieza. bíblico, No está hermanos, algo, a la gloria obra. al Señor. Aleluya. Aquí en Orlando. Tú no tienes parte conmigo, Al le dijo pastor Cristo. Pero entonces Pedro le dijo, Raúl entonces Báez. lávate completo. Completito. Un segundo no de Pedro. A Pedro había que mudarlo, amados hermanos. Necesitamos entrenamiento. Pasa que a veces, amados hermanos, no nos gusta que nos digan las faltas. Ay, Raúl, Ay, De ay, los ay. míos sí gustan, pero. Ahí lo dijo. Gloria. no nos gusta, amados hermanos, y me disculpan lo que voy a decir, que nos digan de la patita que cogíamos. Queremos que todo es. You're doing good. You're doing good. Qué bonito Qué bonito. sería. Y dice la palabra del Señor que fue allí Pedro obedeciendo. Estoy avanzando, lo estoy cubriendo todo para terminar. Entró a la casa de Cornelio.
Y allí estaba, pero Pedro no fue solo, dice que fue con gente, con 6 personas de la circuncisión. ¿Entienden por qué de la circuncisión? ¿Qué quiere decir? De la gente que llevaba la ley a rajatabla. De los hebreos que llevaban la ley, sí, y que quizás habían sido testigos de lo que pasó en Pentecostés, porque este suceso de Pentecostés y el suceso de Cornelio tardaron 10 años. Esto no fue de la noche a la mañana. 10 años. Pero Dios estaba tratando con Cornelio allá y le dijo: manda a buscar a Pedro para que él te cuente. Y cuando Pedro llegó allá y se presentó, ¿qué hizo Cornelio cuando entró Pedro? Que se arrodilló, Se arrodilló y ¿qué le dijo Pedro? que él es hombre como él. Gloria. Muy diferente a veces como nosotros, ¿verdad? Que nos gustan que nos rindan pleitesía y Santo. Que tiene la alfombra roja. que sí, a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Gloria, alabanza, Rey. Haz humildad. Levántate. Eso le dijo también el ángel a Juan en Apocalipsis. Yo soy también consiervo tuyo. No me adore. Gloria. Gloria a Jesucristo, no me adore. Y allí entraron en esa conversación. Y dice la palabra del Señor que mientras Pedro le explicaba las maravillas de Cristo a Cornelio, porque Cornelio necesitaba la llenura del Espíritu Santo, Cornelio necesitaba esa experiencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que allí en la casa de Cornelio descendió el Espíritu Santo, y Cornelio y todos aquellos que estaban allí con él recibieron también lo que los hebreos habían recibido allá en el aposento alto. La llenura. La llenura. Fueron repartidas lenguas de fuego. Entonces cuando Pedro vio todo aquello, aquel acontecimiento, ¿qué dijo Pedro y aquellos que estaban con él? Ahora comprendemos que Dios no hace excepción de personas. Gloria a Cristo. Qué lindo, qué lindo. Ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, amado, está para todos y es para todos. Pero lo tenemos cuando nos rendimos a los pies de Cristo. Amén. Cornelio adquirió la llenura, lo que le faltaba. Porque a veces creemos, amados hermanos, que con dar es todo. A veces tú le presentas el plan de salvación a alguien y dice: no, si yo no necesito ir a la iglesia, yo no bebo, yo no fumo, yo vivo con mi esposa y mis hijos en mi iglesia, yo no le hago mal a nadie. Mi papá era así. Mi papá, él era pintor. Cuando había que pintar la iglesia, ¿a quién buscaban? A mi papá. Él era plomero. Cuando se dañaba un baño o hay un tubo, ¿a quién buscaban? Ese era un Cornelio. A mi papá. Cuando había viajes de la iglesia para otros pueblos, de actividades de la iglesia, ahí estaba el viejo, en primera fila. Pero no había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y también metía la mano al bolsillo. Gloria. Y cuando nosotros no íbamos a la iglesia, nos preguntaba ¿y por qué no fuimos? Pero él no iba. Porque él era bueno. Que era bueno. Gloria. Porque él era bueno. Pero un día el Espíritu Santo le dijo: hasta aquí llegaste. Y lo tocó y lo arrestó, gloria al Señor, y gracias a Dios conoció a Jesucristo y tuvo su experiencia, al igual que Cornelio. Amén. Ya se nos fue, pero está orando con el Señor. Gloria a Cristo. Cornelio vivió la experiencia del Espíritu Santo, amados hermanos, y fue transformado en otro hombre, porque el Espíritu Santo nos transforma, gloria a Jesucristo, como testimonio, no solamente a los gentiles, sino también como testimonio a los hebreos. Jesucristo vino para toda la humanidad. Dios te bendiga.